¿Qué tal? Buenas noches. Creo que esto ya está en el aire, ahora sí. Así que, bueno, saludo a todos los lectores, amigos que nos acompañan esta noche del otro lado de la pantalla para la presentación de un libro que hemos preparado con mucho cariño desde el año pasado y cuyo lanzamiento ha coincidido con este contexto inesperado y un poco delirante, ¿no? Estoy hablando del libro Famulus de Romina Paredes y que hoy vamos a presentar en compañía de Susan Noltenius y Richard Parra. Les cuento un poquito con quienes tenemos el lujo de compartir la pantalla. Susan Noltenius es una reconocida escritora peruana, autora de los libros de relatos Crisis Respiratoria y Tres Mujeres, y de la novela Tiene que haber otro final. Richard Parra, que nos acompaña también, es un escritor y crítico peruano que vive en Brooklyn actualmente y es doctor en literatura por la Universidad de Nueva York con una tesis que trató sobre el Inca Garcilaso. Nuestra autora de Peso Pluma, Romina Paredes, practicó natación de manera profesional hasta los 23 años y estudió traducción e interpretación. Realizó además un máster en traducción audiovisual y se especializa en traducciones sobre equidad de género. Estamos aquí para celebrar el lanzamiento de su primer libro, un libro de relatos que básicamente, en pocas líneas, trata sobre la crudeza de las relaciones que componen nuestra sociedad peruana y el núcleo familiar en particular, ¿no? Hablo entonces de las relaciones de amor y también de poder, ¿no? De nuestra capacidad de resiliencia y también de la crudeza a la que podemos estar acostumbrados, ¿no? En ese andamio que llamamos familia y en general en una sociedad como la peruana. Pues bien, quería empezar cediéndole la palabra a Susan para que nos comente un poco su experiencia, qué le ha parecido la lectura de este libro, ¿no? Susan. Sí, gracias Paloma, gracias Romina, y un gusto estar también con Richard. En realidad el único de los que estamos en pantalla, el único que conozco en persona es a Richard, ¿no? Porque con Paloma siempre el contacto ha sido por el correo y a Romina recién la he contactado. Es un poco extraño presentar un libro de manera virtual, ¿no? Eso de no hacer contacto visual, no solamente con el público, sino también con quienes están en la mesa, ¿no? Y no poder luego felicitar, abrazar a la autora, pedirle un autógrafo. Pero bueno, estos son los tiempos, uno tiene que adaptarse. Igual vamos a disfrutar la presentación de este libro. Leer Famulus me ha hecho pensar en cuando yo misma publiqué mi primer libro de cuentos, ¿no? Hace 14 años, ¿no? Y recuerdo cuánto empeño, cuánto cuidado le pone uno a un primer libro, ¿no? Porque uno quiere que esté perfecto. Y ya Romina nos contará después sobre cómo fue el proceso de creación de Famulus y las dificultades para llegar a esta versión final, ¿no? Pero un primer libro es como el hijo mayor, ¿no? Siempre ocupará un lugar especial. Me gustó mucho saber que Romina ha sido nadadora de competencia, ¿no? Porque eso me hace pensar en una persona acostumbrada a la disciplina, al esfuerzo, ¿no? A estar dispuesta a sacrificar vida social, diversión, con tal de llegar a la meta, ¿no? Conseguir un objetivo. Entonces yo creo que tu historia como nadadora no solo te ha provisto de personajes y escenarios para los cuentos, sino que te ha formateado para entregar lo mejor de ti cuando tienes un sueño, ¿no? Y en este libro se percibe un cuidado evidente en la escritura y seguramente, de hecho, también en la edición. Publicar un primer libro es una decisión grande, ¿no? Es casi un acto de valentía, ¿no? En el que uno está dispuesto a abrirse, explorar heridas, ideas, pensamientos,
Y acá también me identifiqué contigo, Romina, pues mi primer libro también lo publiqué después de los 30 años, y encuentro que esto es una ventaja, ¿no? Porque cuando uno pasa esa barrera de los 30 años, ya el mundo ya te dolió, ¿no? Ya te caíste, ya tropezaste, y eso nos hace mirar dentro de nosotros y alrededor, ¿no? Y en Famulus encuentro una mirada cuestionadora, ¿no? Y la voz de alguien a quien no le es indiferente la inequidad, la injusticia. El nombre es muy atinado, ¿no? Porque agrupa de manera muy acertada este conjunto de relatos que cuestionan, como dijo Paloma, los vínculos más próximos de los protagonistas, ¿no? Por lo que averigüé, pues la verdad es que no conocía el término, en la antigua Roma se designaba así al conjunto de criados al servicio de alguien, ¿no? Y eran como los esclavos de alguien, pero entre ellos estaban emparentados generalmente, ¿no? Entonces después esto ya se usó específicamente hacia la familia. Pero también en esas definiciones que encontré en internet se sugería más un sometimiento que un sentido de pertenencia, ¿no? Porque una familia debería ser algo a lo que uno pertenece y donde uno se siente bien, ¿no? Pero más bien Famulus nos da esa otra mirada a lo que puede ser familia, ¿no? Hay un hilo que hilvana los argumentos de los 7 relatos, y es que los vínculos, en estos vínculos el cariño está contaminado con rabia, con frustración, en algunos casos abuso, ¿no? Madres desconectadas de sus hijos, hijos que no encuentran un lugar en su familia, ¿no? Y niñas expuestas a la violencia emocional, física y sexual. Son relatos con atmósferas frías y resbaladizas como una piscina, ¿no? En las que hay una sombra permanente de amenaza y nos hace sospechar lo peor. Estamos ambullidos en el miedo de los personajes y flotamos en su desconcierto, ¿no? Entonces, por momentos nos provoca sacarlos de esas aguas tumultuosas, pero ellos se arrastran hasta una profundidad insondable y hostil, y casi siempre encontramos una vuelta de tuerca inesperada al final, ¿no? Y eso es algo que me gustó mucho, ese factor sorpresa. Los personajes de Famulus están quebrados, pero logran revelarse a la situación que los oprime, como la nadadora del primer cuento, Exhala, o el artista del relato Hogar. Ellos protestan contra la imposición de sus madres y sus padres, contra el vacío de no pertenecer a la familia que debería acogerlos y protegerlos. Y en Kintsugi, que es el cuento final y encuentro yo el más elaborado, los quiebres y la enajenación de las relaciones familiares alcanzan una máxima exposición, ¿no? Y a pesar de que kintsugi es la práctica japonesa de reparar cerámica rota pegando las piezas con oro, el esfuerzo de los protagonistas o las protagonistas no logra amalgamar estos pedazos de dolor en la familia y nos hace mirar la extrema perversión y decadencia que hay en la sociedad. Como último comentario, quiero compartir una idea con ustedes, una idea de la escritora Siri Husbeth, que ella dijo alguna vez que leer es abrirse y dejarse poseer por la voz de otro, permitir a ese otro ocupar nuestro mundo interior, ¿no? No hay nada más personal ni más íntimo que el mundo interior de cada uno, y por eso el lector no le da cabida a cualquier libro. Yo creo que en Famulus van a encontrar la voz de una autora convincente, con historias que los va a enganchar de principio a fin. Así es que te felicito, Romina, y espero que muchos te lean y te disfruten con tu primer libro. Gracias. Muchísimas gracias, Susan. Qué acertados muchos de tus comentarios.
Me resonó mucho tu comentario al título, por ejemplo, ¿no? Porque creo que esta relación con la servidumbre y el abuso de poder que atraviesa es una de las ideas río, ¿no? Para a todo el libro. Creo que esta relación del poder corrompido o esta facilidad con la que se pervierte, ¿no? El engranaje familiar es también un espejo valiente, me parece, de nuestra sociedad, ¿no? Dice mucho, es muy elocuente también con relación al Perú. Vemos ahora mismo en el contexto de la pandemia el uso de los recursos o cómo se ven estas grandes partes putrefactas del sistema, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y creo que este conjunto de relatos apunta precisamente a esa relación de abuso de poder, ¿no? Que, como bien dices, atraviesa muchas de las interacciones sociales y familiares de este texto. Richard, ¿te parece tomar la posta ahora? ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Ah, ok, perfecto. Pues, bueno, a ver, en principio, hola, ¿cómo están a todos, a los espectadores? Y felicitaciones a Romina y a Peso Pluma por sacar este libro en esta circunstancia de tragedia, ¿no? De catástrofe que vivimos. Y que, bueno, no sé si la palabra es adaptación, pero estamos aquí mostrando a la humanidad, digamos, ¿no? Sacando lo que hacemos y lo que podemos eh, hacer contra esta depresión generalizada, ¿no? Me alegra mucho que este libro haya salido, conocía que ya estaba por salir hace unos meses y de pronto cae esto y dije, no, o sea, es algo malo, algo muy malo y se va a retrasar la edición, se va a retrasar la publicación. Bueno, ya está listo y estoy muy contento del resultado. Y bueno, ahora voy a hablar de... He tomado muchas notas, pero no quiero leer y quiero más bien como hacer algo más como una conversación, ¿ya? Bueno, creo que todo primer libro, así como decía Susan, no exige mucho trabajo, digamos, sí, hay que romper una suerte de vidrio ahí muy, o muralla, ¿no? Para llegar a producir ese primer trabajo, esos primeros trabajos literarios. Pero en esa intención, digamos, lo último que yo encuentro a veces en los primeros libros, digamos, es afán de perfeccionismo, puede haber, pero en los primeros libros, estoy hablando concretamente de los acabo de hacer una reseña, por ejemplo, del primer libro, Watanabe, y lo que encuentro es mucho riesgo. O sea, el autor está lanzándose con sus cosas, su mundo, sus materiales, sus obsesiones, digamos, de alguna manera sus muletías, sus rencores, ¿no? Su estilo. El estilo sale de toda esa combinación de cosas, digamos, no un estilo copiado de otros autores, sino el estilo que surge de las propias cosas de las que habla, ¿no? Y entonces, y ahí quiero subrayar dos cosas. Primero que el libro, cuando uno ingresa al libro, es como que ingreses a un mundo más o menos coherente, de esta enrarecido, y yo lo relaciono con lo que estamos viviendo, claustrofóbico, ¿no? No podemos salir, es una casa, estamos en una casa, entre comillas, con nuestros familiares, nuestra pareja, nuestros hijos, ¿no? Nuestros hermanos, pero hay un malestar, hay algo allí que incluso en las relaciones de amor, digamos, que podemos decir más llevaderas, surge, ¿no? Un cortocircuito. Y este libro va de esos cortocircuitos, porque cuando uno ingresa a las historias, no encuentra, a ver, un lío entre dos familias así, o entre dos familias que se odian, ¿no? Como en Shakespeare, o dentro de una familia que están en un juicio por algo, no conviven, están juntos, todos los días pasan por una vida cotidiana en común. Sin embargo, dentro de eso hay rencores, ¿no? Hice una lectura del libro y esa es la palabra que resalté, ¿no? Que hay unos rencores, pero reprimidos, ¿no? No son necesariamente
expresados. De los padres a los hijos, de los hijos a los padres, entre los esposos, entre los amigos. Eso se extiende también a las diferencias sociales que se encuentran, porque las historias del texto remiten, hay varios materiales. Uno de ellos es, por ejemplo, la migración, está muy presente en Usui, el movimiento, esta cosa de subir en una sociedad que te da la espalda todo el tiempo, te quiere manipular y tratar de escalar en esa sociedad a costa de todo. Y por otro lado está este mundo como claustrofóbico también de los adolescentes, de los jóvenes, la mirada infantil. Yo, por ejemplo, ahora que estamos en este confinamiento, todo el tiempo estoy pensando en eso, en el encierro, ¿no? Y que es una cosa tan desgastante, ¿no? Cansa, ¿cómo se dice? Prefiero estar todo el día en la calle haciendo mil cosas, creo que llego a la casa con más energía que estar aquí. ¿No? Como que te chupa más, la silla te chupa, toda la energía, las labores domésticas y esto. Entonces, en el libro aparece esta sensación de que, que las casas están sacando toda la energía de los personajes, ¿no? De eso. Primero, eso fue lo que vi, entrar a un mundo coherente, a una atmósfera, como también dijo Susana, una suerte de piscina, digamos, pero de aguas tóxicas, digamos, ¿no? Y donde le han echado cloro para hacer finta, pero en realidad hay muchos problemas. Bueno, ese es un elemento que me parece que lleva al libro leerlo también como una suerte de novela, no sé, la novela no es la palabra, pero como de cuentos que se hermanan, como un poco como dublineses, como, ¿no? O sea, que parece que utilizaran el mismo escenario como en una obra de teatro y los actores van pasando y luego cambias de actor o cambias de escenografía rápidamente, ¿no? Pero sin embargo es el mismo lenguaje, el mismo espíritu, ¿no? Parece que unos personajes fueran vecinos de los otros, fueran los mismos, o fuese como dobles, ¿no? Porque también está, sobre todo en Kinsui, que esta generación de mujeres son como la extensión, la negación y a veces la reproducción de ellas mismas, ¿no? Eso por un lado. Luego, que me pareció que hay que ya desde el punto de vista como de escritor, la escritura, ¿no? O sea, yo siento que el libro tiene una prosodia, tiene no tiene una fórmula, eso es lo que quiero distinguir, porque cuando se habla de estilo, muchos dicen, yo quiero escribir un estilo cinematográfico, ¿no? O barroco, o no sé, pop, ¿no? Digamos, como si esos estilos estuviesen en gavetas y uno cogería y hace, ¿no? Así no es. Yo siento que en los textos de Romina, espero que todos los cuentos como están en primera persona, lo que tenemos son narradoras y por ahí algún narrador de historias que está hablando desde su propia, digamos, a ver, es protagonista secundario a veces de la historia, ¿no? Está hablando desde una marginalidad, digamos, de los personajes. Y tiene una manera de hablar que, digamos, que tampoco es analítica, está contando lo poco de la historia principal que él llega, lo poco que puede saber, concretamente, por ejemplo, el primer relato, ¿no? Exhala, ¿no? La historia de este grupo de nadadoras que están como sometidas a una tiranía, ¿no? No solo de los padres, sino de todo el entrenamiento, del sistema deportivo, digamos, ¿no? Que además es un sistema deportivo que se presenta como que quiere representar al país, ¿no? Y estos cuerpos están sometidos a una disciplina durísima. Y estos cuerpos, digamos, hasta cierto punto torturados, sale una voz como desinteresada y como de cierta manera oblicua, objetiva, ¿no? No apela al melodrama, digamos, que se puede hacer. Podemos hacer un melodrama de eso. Podemos hacer uno de estos documentales tipo de los deportistas que salen, ¿no? Profesionales que hacen su melodrama en Magali, digamos, ¿no? O sea, ese no es el lenguaje que aparece aquí, ¿no? Sino que es un lenguaje que está hablando desde un dolor o una herida o desde un trauma, tal vez, desde
desde algo que no está resuelto, está de algo irresuelto, ¿no? Entonces los personajes tienen una relación con la memoria, con el pasado, no está resuelto ese pasado y los personajes, digamos, de alguna manera cuentan como para, bueno, descubrir, pero a veces no descubren nada, lo que ya el acto de narrar, el acto de articular ese pasado, el acto de alguna manera subrayar algunos personajes, algunas acciones y ensombrecer otras y dejarlas también como unos espectros ahí que están latiendo, como los padres que casi no aparecen los papás, ¿no? Pero están ahí vivos, ¿no? Es un estilo, es una manera de acercar bastante, creo yo, creo que meditada, pero también inteligente y que potencia estas historias, ¿no? Eh, eh, el otro, bueno, volviendo, ¿no? El primer libro tiene unos materiales propios, tiene un estilo ya, vamos a decir, que intenta, que hay una forma que se está buscando. Y creo que la tercera cosa que a mí en la primera lectura me atrapó fue que a pesar de que las historias son, ¿cómo se dice? Personales, ¿no? Prácticamente parece como, por momentos parece un diario de estos que tiene como un broche, ¿no? O sea, privado, pero que no lo vamos a leer, no lo van a publicar nunca, ¿no? Eh, Sin embargo, cuando uno entra a estas historias, las historias tienen un carácter colectivo. O sea, la historia de las nadadoras es de todo el grupo de nadadores, ¿no? La historia de esta chica, de Kinsui, que habla de su madre, su abuela, en realidad es la historia de dos generaciones, ¿no? Y de alguna manera está a la sombra de la historia de un país también en problemas. El diario en realidad es como también una bitácora histórica. Tiene esa, o sea, aparentemente son historias personales, súper, ¿no? Incluso se podría decir antisociales por momentos. Todo es mi mundo aquí, lo que ocurre en mi casita y en mi esquina, pero no. Hay ecos que se meten por allí, se meten, digamos, de alguna forma, ¿no? Muy cruda. Déjame recordar otro relato. Por ejemplo, en el relato Basura, o sea, aparece esta cosa, no les digo, ¿no? Como personal, el diario íntimo, pero que tiene ecos del diario de una historia colectiva. Y tiene ya lo dije, ¿no? Como una perspectiva y también infantil, digamos, ¿no? Pero claro, lo infantil, digamos, si lo vemos desde el punto de vista del espectáculo, son las caricaturas de la televisión, etcétera, que es una salida, una opción. Pero yo siento que en un cuento como tipo Basura o incluso en Rata, hay una presencia fuerte de lo que se llama el cuento folclórico, ¿no? O sea, el cuento de hadas, donde hay una crueldad muy, muy elevada, pero también sublimada, ¿no? O sea, hay te van a raptar, ¿no? Pues te van a raptar, te van a desaparecer y con ese terror hay gente que vive, ¿no? El terror a Dios o al poder está allí. Ya, el terror ha constituido a esos sujetos, ¿no? Y ese elemento mítico que, aunque no está muy, muy, muy fuerte, aparece también en la memoria de las personas mayores, digamos, ¿no? Los abuelos, la abuela, concretamente las abuelas del libro, pues yo diría la abuela, es como una suerte como de chamana o una suerte de memoria histórica que está allí en este mundo que ya es un mundo posmoderno, totalmente, digamos, globalizado, neoliberal, ¿no? Esos narradores o esas narradoras se dan cuenta de eso, se dan cuenta que viven en un mundo, digamos, moderno, cotidiano, pero donde hay una memoria que se está desvaneciendo simplemente porque cambian los tiempos. Y también en ese acto como de asumir la forma del cuento folclórico, del cuento popular, de las historias que se cuentan en la cocina, digamos, está recuperando una manera de contar, ¿no? Una manera de decir las cosas. Eso es lo que a mí me llamó la atención en la primera lectura, ¿no? El material, el estilo y
y este trabajo con la memoria, que no es solamente recordar cosas, sino recordar cosas con una forma de decir, como se decía antes, ¿no? Y apelando, digamos, desde el psicoanálisis a lo más profundo, a los terrores que nos constituyeron como sujetos, y que todavía esos terrores son usados por el poder para dominarnos, ¿no? Esas cosas yo he visto así en Famulus, y bueno, creo que aquí es mi primer comentario, ya luego seguiré diciendo algo más. Romina, creo que te toca contribuir aquí con la mesa. Hola, buenas noches. Quiero empezar agradeciendo a Peso Pluma por decidir, en primer lugar, leerme, que eso es bastante para una autora novel, es bastante, y en segundo lugar, publicarme, ¿no? También muchísimas gracias a Paloma, que sobreviví a su edición, a Susan y a Richard por acompañarme en esta presentación. Bueno, Famulus, como bien dijo Richard, si bien es un conjunto de relatos, no es propiamente una novela, son relatos que conversan entre sí, ¿no? Tienen mucho en común en el sentido de el centro, digamos, ¿no? Lo medular de los relatos, ¿no? Me hizo un poquito de gracia, Susan, cuando dijiste que el primer libro siempre es tu hijo mayor, porque pensé en mi cuento hogar, ¿no? Con ese hijo mayor tan como casi un villano, ¿no? En mente cuando creé ese personaje, tenía en mente al Barón Harkonnen de Duna, ¿no? Este tremendo villano, ¿no? Tan grande, tan terrible, ¿no? No sé si en mis próximos libros siempre voy a compararlo con Famulus, no lo sé, ¿no? Pero bueno, eso ya lo veré más adelante, ¿no? También comentaste, Susan, que, claro, yo tengo 32 años y me hizo recordar que Virginia Woolf, una de mis escritoras favoritas, siempre decía, ¿no? No escribas nada antes de los 30. Y yo creo que eso tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque creo que a esta edad ya puedes ser capaz de procesar esos momentos de tu vida que se han quedado, digamos, contigo y que se vuelven tan insoportables que tienes que escribirlos, ¿no? Virginia Woolf también en su libro, su biografía, ¿no? Que escribe antes de suicidarse, que se llama Moments of Being. No sé si está traducido o si haya ejemplares en español, pero ahí ella explica que esos moments of being, esos momentos de ser, es lo que la vuelven a ella escritora. Y yo me siento completamente identificada con ella. ¿Por qué? Porque escribe, ¿no? Que hay momentos en la vida donde se vuelven, los recuerdas tanto, porque son dolorosos, y el acto mismo de escribir te hace analizar esa situación de tal manera que los golpes, digamos, se amilanan, ¿no? Entonces, yo creo que Famulus y cada uno de los relatos es una colección de momentos de ser mías, ¿no? O algunos recuerdos que tenía que hallar la forma de hilar historias alrededor de ellos, ¿no? Para poder, digamos, poder brindar una experiencia de lectura para mujeres, ¿no? Prácticamente en sí, para lectoras, ¿no? Richard, comentabas, por ejemplo, ¿no? El tema del mito en Basura. Claro, en Basura hay dos temas, ¿no? Hay el tema del mito, que es suerte
la abuelita que las asusta para que coman la comida, el mito, ¿no? Que es algo fantástico. Pero también hay otra parte que es la realidad, ¿no? Entonces tú dices, no, hay gente que vive con ese terror, ¿no? Y esas personas en realidad son las mujeres, ¿no? Porque encuentran a los monstruos en el mito, ¿no? En el mito, algo fantasioso, pero también te encuentras con monstruos en la calle, ¿no? Que te acosan y en este caso, en este cuento, termina en una violación, ¿no? En un rapto. Entonces, eso más que nada por ahora. Me parece a mí, retomando este cuento basura, muy interesante lo que señalabas, Richard, también acerca de la inserción del mito, ¿no? Yo en mi caso, la primera lectura de estos personajes, de estos niños, hay algunos niños a lo largo de estos 7 relatos, y me parece que lo clave de su percepción o de su lugar de enunciación es que en el niño hay esta licencia, digamos, para vivir en lo inverosímil y que muchas veces este mundo delirante, digamos, que nos permitimos en la infancia es el lente más afinado para la descarada irrealidad del mundo real, ¿no? Del mundo de los adultos, de ese contrato social tan desgastado y grotesco y cruel en el que estamos acostumbrados a sobrevivir, ¿no? A vivir. En este cuento, claro, me parece uno de los aciertos, ¿no? De tu trabajo, Romina, darle voz a una niña para, desde su experiencia, ver algo tan cotidiano como la mafia de los recolectores de basura en una ciudad como Lima, ¿no? Donde basta un poco de documentación o de curiosidad periodística, digamos, para juntar unos pocos periódicos y darte cuenta del engranaje de esta historia de terror, ¿no? Que sí, como te digo, me parece un acierto plantearla desde los ojos de una niña en este caso. Y volviendo también a otro de los temas que ambos han mencionado, tanto Richard como Susanne, es esta presencia fantasmagórica, podríamos decir, del padre, ¿no? De las situaciones de poder, padre o madre. Creo que en este caso hay mucha más ausencia del padre y me recuerda un pasaje de Deborah Levy. Ella reflexiona sobre cómo en el relato clásico, digamos, el sujeto, el padre, ¿no? El sujeto que encarna el rol del padre es siempre el héroe, o el personaje que es el aventurero, o sea, el que sale de la casa, ¿no? Deja mujer e hijos y se adentra en el mundo para descubrirse a sí mismo, ¿no? Es el que tiene la aventura, el que explora el afuera, el que practica la vida social, ¿no? Y claro, es el que forja su identidad, es él mismo, ¿no? La mujer y los hijos están más bien en esta burbuja, en esta casa, ¿no? Un poco encerrados, y el padre es el que sale y regresa, el que se ha autodescubierto, digamos, en sus aventuras, ¿no? Y eso es lo que se espera de él en los relatos clásicos. Y a mí lo que me fascina, ¿no? También de este libro es que en general son las mujeres las que han salido a este mundo y a esta lucha social, ¿no? Y en las que se han descubierto en todas estas exigencias sociales, ¿no? En las que han tenido que sobrevivir trabajos, abusos, acosos, mafias, violencias de muchas texturas y calañas, ¿no? Y son las mujeres las que están forjándose a sí mismas en esa lucha, digamos. Y sí, me parece muy, muy interesante la construcción de todas estas voces femeninas y creo que hace eco también, como dices, Romina, a que una de tus necesidades como escritora era hallar a tus lectoras, ¿no?
y hacer, o sea, tú has tenido claro desde el comienzo que escribías para unas lectoras y para reconstruir, digamos, esta genealogía desde el matriarcado o desde esa red de mujeres que sostienen esta sociedad patriarcal o este delirio, ¿no? de violencia machista, ¿no? Que es una de las paradojas también de este libro. Sí, por ahí quería ver si podíamos llevar un poco la conversación. Sí, definitivamente todos los relatos, las voces son femeninas. También desde el comienzo sabía que las lectoras se iban a identificar muchísimo más con los relatos, ¿no? Eso sí, siempre lo tuve claro. También quería hablar un poco, también que lo comentó Richard, acerca de la relación con el cuerpo, ¿no? La relación con el cuerpo en el sentido de que en todos los relatos hay una exigencia al cuerpo, hay una competitividad extrema, ¿no? Tanto en Exhala como en V, por ejemplo, ¿no? En esos dos relatos hay esta suerte de competitividad extrema que te hace pasar por agüita tibia algunos tipos de actitudes o comportamientos que en realidad son bastante tóxicos, ¿no? Yo me basé ahí en muchas anécdotas personales. He hecho natación desde los 5 años hasta todo el pregrado. Fui becada en la universidad por deportista calificada. Entonces, basándome en esos tipos de anécdotas, ¿no? De una excesiva exigencia al cuerpo, salen estos relatos, pero que también se traducen en los demás, ¿no? Porque siempre hay una suerte, si bien es cierto casi todos los personajes son femeninos, siempre hay también personajes mujeres que asumen el rol como un amo autoritario, ¿no? Como un patriarca, por decirlo así, ¿no? Entonces, creo que claro, mis vivencias como deportista y también materiales de documentación, ¿no? Por ejemplo, tantos casos que hay, ¿no? De deportistas que se exigen muchísimo más de lo debido, ¿no? Por ejemplo, Batistuta, ¿no? El año pasado se sometió a una operación porque dejó de caminar por tantos años, ¿no? Por tantos años de deporte, quedó postrado, ¿no? También, por ejemplo, hace poco vi el aniversario del gol de Canilla a Brasil en el Mundial de Italia 90. Diego Armando Maradona le da el pase y Diego estaba con el tobillo destrozado. hay fotos de eso, que Diego estaba con el tobillo destrozado, ¿no? Y hablando de Diego también, ¿no? También hay ese mito del cuerpo deportista como un cuerpo sano, ¿no? Cuando muchas veces ese cuerpo es intervenido o muchas veces ese cuerpo está agonizando, como en el caso de Exhala, ¿no? En Exhala, que una de las nadadoras pues fallece, ¿no? Entonces, ese tema de la sobreexigencia, de la extrema competitividad, ¿no? De ese enfrentamiento contra, ya sea si es una madre autoritaria o un entrenador que cumple la función también de alguien autoritario, ¿no? Quería retomar un poco acerca de, siendo este un primer libro, ¿no? Como ha mencionado Susan, publicarlo a esta edad es cuando el mundo ya te dolió. Yo creo que eso es evidente en todas estas experiencias, no solo desde el lado de la memoria emocional, sino desde su entendimiento en un contexto mayor, ¿no? Creo que eso se ve también en la mezcla que tu estilo tiene de ficción y realidad. Quería
que nos cuentes un poco cómo has descubierto ¿no? esa voz literaria y este trabajo de encontrarla, que desde mi posición, ¿no? como tu copilota en esta carretera, digamos, yo he sido un espejo simplemente, ¿no? O he tratado de serlo, he tratado de ser ese espejo en el que de tratar de darte el mejor ángulo posible, pero he visto tú con qué vehemencia, y me parece preciso lo que mencionaba Susan, ¿no? Definitivamente una deportista de alto rendimiento tiene una disciplina que para la escritura viene muy bien, ¿no? Murakami, este escritor, tiene unos diarios de maratonista, por ejemplo, y él hace un paralelo exquisito sobre cómo su carrera como maratonista es prácticamente la base de su madera como narrador, ¿no? De novelas, además, larguísimas. Y de cómo encontrar tu propia voz y sostener el hilo de una sola historia tiene mucho de carrera de resistencia, ¿no? A pesar de que este es un libro de relatos cortos, yo soy testigo de ese trabajo de arqueología emocional, pero también técnica, ¿no? Porque el forjar un primer libro tiene que ver con, o sea, con fraguar tu arma. O sea, tú tenías la voz, nosotros lo supimos cuando recibimos tu primer manuscrito, pero no tenía forma ¿no? el arma. Entonces, creo que muchos de la gente que nos escribe, que nos lee, es, no sé cómo, bueno, escritores amateurs, digamos, ¿no? O gente en esta, que es la parte más difícil, cómo encontrar tu voz, cómo sentirte listo, cómo nada, es un juego de pulso, digamos, ¿no? Y no sé si pudieras compartir algo de esa experiencia en particular, que creo que es bonita y memorable, ¿no? Sí, bueno, en realidad, como comenté, yo sí sabía de lo que quería escribir, lo sabía, pero hallarle la forma de hilar una historia alrededor de esa, digamos, experiencia fue lo más retador. Más aún cuando yo estaba acostumbrada todo el tiempo por mi misma profesión, yo soy traductora, a la redacción académica. Entonces, para mí suena paradójico, pero para mí fue muy difícil encontrar mi voz, mi estilo de escribir. Fue muy difícil porque en los primeros borradores me daba cuenta que estaba redactando, ¿no? Que estaba trabajando, veo que están conectados varios de mis compañeros de centro, un saludito. Sentía que estaba redactando un artículo de investigación, que le estaba corrigiendo algún artículo a la profesora Beatrice. Entonces, para mí fue muy difícil encontrar un estilo propio, ¿no? Y dejar de redactar para empezar a escribir. Eso fue para mí lo más difícil. De ahí, claro, ahí fue tu ojo clínico, Paloma, y de Peso Pluma, que tuvieron la capacidad de ver que yo tenía algo que decir, que tenía algo que contar, ¿no? Tuvieron la capacidad de ver ese núcleo, esa fisura tan repetitiva en las historias, ¿no? Que podría devenir en algo, en historias y relatos conmovedores, ¿no? Para los lectores. Eso en primer lugar, ¿no? Ya de ahí en la edición, claro, contigo ya empezamos a un poquito a limar mi estilo. Y me di cuenta que, claro, yo escribo porque no me gusta hablar, y las pocas personas que me conocen lo saben muy bien. Yo soy muy introvertida, muy callada, y me di cuenta que mi estilo también es así, se nota, porque me gustan las oraciones cortas, no me gusta escribir de más, lo que más detestaría es que le sobre algo a mi cuento, ¿no? Entonces ahí yo poco a poco
hallé, digamos, mi estilo en la edición, ¿no? Que no me gusta escribir mucho, es verdad, me gusta ser concisa y me gusta que las oraciones sean oraciones cuchillo, que sean oraciones cortas y conmovedoras. Genial. Pues sí, se nota. Antes de invitarlos de nuevo, tenemos aquí unas observaciones, unas preguntas de la gente que nos acompaña. Varias personas están preguntando dónde pueden encontrar tu libro. Pues bien, ahora mismo lo hemos lanzado tanto en digital, o sea, en libro electrónico, como en libro físico. Y bueno, basta entrar a la web de la editorial, www.pesopluma.net, y ahí está todo. También incluso pueden leer, hay un avance de lectura para quienes para que les dé curiosidad y les pueda picar el diente, ¿no? Pueden leerlo antes de comprarlo. Y bueno, la próxima semana, si todo sigue lo estipulado, podrá estar en librerías. Luego, Carmen Montalvo nos dice que todas las historias tienen mucho sentimiento y manda un emoji. Y Beatrice te manda saludos de parte de todos sus amigos de Centrum. Y luego tenemos unas pocas preguntas cortas. Rodrigo Ponce te pregunta, Romina, si vas a tener un siguiente libro. Sí, ya las imágenes están viniendo a mí. Aprovechando esa pregunta, claro, mi proceso de escritura empiezan con imágenes, como fotos, ¿no? Que a pesar de ahí, a partir de ahí, digamos, voy tejiendo, ¿no? Las historias. Me parece que va a ser una novela corta, no creo que sea cuento por ahora, pero también va por la misma línea, ¿no? Las tensiones y juegos de poder dentro de la familia, ¿no? Uh-huh. Genial. Rafaela Vargas Corbacho pregunta, Romy, ¿cuál fue tu inspiración para el libro? Sí, la inspiración más que nada fue todos los momentos, digamos, de mi vida que no los olvidé, ¿no? Por alguna razón se quedaron en mi mente y tuve que escribirlos, ¿no? Por ejemplo, en el cuento Basura, ¿no? Que es el que está disponible en la web de Peso Pluma, empieza porque yo de niña, a los 6 años, vi que unos recolectores de basura metieron a la tolva a mi vecina, ¿no? Entonces, esa imagen mía a los 6 años, ¿no? Fue tan fuerte que conforme pasaba mi vida, ¿no? Ya joven y adulta, me seguía persiguiendo esa imagen, ¿no? De haber visto a mi vecina que la agarran y la meten a la tolva, ¿no? Y esa imagen, ¿no? Es muy simbólica y metafórica también, ¿no? Ya después leí El factor asco de la doctora Silva Santisteban, ¿no? Y ahí me obsesioné un poco más con ese recuerdo mío, porque habla acerca de la basurización, ¿no? La basurización como resultado de los discursos dominantes, ¿no? Los discursos de poder, ¿no? Entonces, con todo eso fue que nace este cuento Basura, ¿no? La siguiente pregunta es de Yacer Sola y dice que le gustaría saber qué escritoras o escritores han influido en tu libro de alguna manera. Sí. Bueno, mi favorita siempre ha sido Virginia Woolf. De contemporáneas, Katia Dawi me parece impresionante. Su cuento, Todo lo que tengo lo llevo conmigo, me marcó muchísimo. Donde tienen lugar las cacerías, ese cuento, se puede ver claramente la influencia en Hogar, ¿no? La influencia de Katia. También María Fernanda Ampuero, Pelea de Gallos, su cuento
Subasta me parece de los mejores cuentos escritos últimamente. El cuento Subasta de María Fernanda me quitó la respiración, la verdad. Y también Nadirs de Herta Müller, su cuento Peras Podridas también es medular para Famulus. Estupendo. Marcos Vázquez quiere que le recomiendes algunos libros. Creo que eso es un poco casi lo que acabas de hacer también, ¿no? No sé si quieres algún otro o pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, la última novela que leí es la nueva novela de Mariana Enríquez, me gusta mucho. No va mucho con el estilo que yo escribo, pero me gusta muchísimo esa suerte de horror que hace Mariana, ¿no? Me gusta muchísimo. Bien, hay una reflexión y una pregunta de Yepsi Torres Salguero. Los relatos muestran a personajes femeninos con mucho sentimiento. La madre, la madrina, la abuela, la amiga y la hija. Estos te llevan por momentos a recuerdos de la infancia, sean propios o ajenos, muy fuertes. Quisiera saber si Famulus tiene una intención con los personajes femeninos y si Romina propone una conexión entre los relatos. Sí, lo que se refiere es más que nada al último cuento, ¿no? A Kintsugi, que es como su nombre lo dice, ¿no? Como una unión de las pequeñas piezas rotas de las heridas, ¿no? Con esta suerte de resina de oro que podría ser la escritura misma, ¿no? Tanto en los personajes, ¿no? Femeninos de las 3 generaciones, sí, llevan a recuerdos muy, muy dolorosos, ¿no? A esas heridas profundas que marcan, digamos, toda la generación y que se pasan de una generación a otra, ¿no? Que incluyen, pues, estos pensamientos limitantes, suerte de miedos, ¿no? Se transfieren los miedos de una generación a otra, ¿no? Definitivamente sí hay una conexión. Y en ese cuento empieza con una cita de El amante de Marguerite Duras, que es: mi madre, qué asco, mi amor. Y claro, El amante me enseñó muchísimo, a mí esa novela me enseñó muchísimo. ¿Por qué? Porque si bien es la historia de una chica que se enamora, pues, ¿no? de un señor mayor, esa no es la historia principal para mí. Esa no es la historia que es interesante, ¿no? La historia que es interesante es la relación de ella con la madre, tan llena de conflictos, tan difícil, la relación con el hermano mayor, ¿no? Hay bastante influencia de la madre también en Famulus, definitivamente, ¿no? Y creo que esas relaciones tan difíciles entre madres e hijas siempre van a, digamos, a mi parecer, va a ser mucho más interesante que la otra historia en El amante, ¿no? Lo familiar, ¿no? Entonces ahí Marguerite lo que quiere decir es que ella ama a su madre, la ama con todo con todo, que la madre la desprecia a Marguerite, ¿no? La trata mal, a veces la humilla, no entiende por qué no es como ella quiere, ¿no? Entonces yo creo que dentro de todo ese conflicto hay un sentimiento que es más fuerte que es el amor, ¿no? Complejísimo, complejísimo siempre. Por favor, abrimos esta mesa. Susan, Richard, no sé si tienen algunos comentarios, quieren compartir algo. Susan. Sí, yo quisiera decir algo. Hemos dicho en varios momentos como que este libro está más dirigido a lectoras, a mujeres, pero creo que es muy importante que los hombres lo lean también, ¿no? Para que sepan qué pasa del otro lado. Porque, digamos, el tener protagonistas, mujeres, o temas que repercuten sobre mujeres, tiene que ser un tema de todos,
¿no? Para que todos reflexionemos desde los roles y desde las posiciones que tenemos. Entonces, eso es algo que quería comentar. Es un libro para que lo leamos todos y todos reflexionemos sobre los temas que expone. Y algo más que quería comentarte, Romina, es curioso el juego de palabras porque tú has sido primero nadadora y ahora eres narradora, ¿no? Y ambas actividades implican pues toda esta dedicación en cuerpo, alma, energía, ¿no? Disciplina, compromiso, paciencia eterna. No es gratuito, ¿no? Pueden parecer cosas muy distintas, pero en realidad creo que tienen más similitudes que diferencias. Y te felicito una vez más. Gracias, Susan. Pues yo quería decir algo que es como un comentario, pero tal vez quería que Romina a ver, no sé, como que lo pueda tal vez desarrollar así brevemente, ¿no? Yo sentí que el libro sí tiene algo heroico, ¿no? En un momento Paloma mencionó, ¿no? Hablaba del típico héroe épico, ¿no? Que es el que sale a la calle, ¿no? Y el que se va de aventuras, y Hércules, ¿no? Hércules, Odiseo, Hércules. Pero en este libro, eh, siento que ¿cuál es la palabra? Hay un estado de ánimo como de un luto, digamos, como que había una, o sea, primero que hay muchos muertos en el libro, digamos, hay espectros, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uno de ellos es el padre, digamos, uno de ellos es ese héroe que no está, o que ha sido desalojado, o que ya no interesa tanto en ese lugar, está afuera, ¿no? Y algunos personajes tienen cierto luto, cierta nostalgia por ese, digamos, padre que se fue, o de ese hombre que ya no está, ¿no? Lo desprecian, lo invocan de alguna forma, ¿no? Pero más allá de este padre también está concretamente en el mundo del deporte, ¿no? Estas dos mujeres que también desaparecen, que son como espectros que están en el libro. Yo, no sé, te preguntaba porque siento que el libro el deporte, ¿no? Tiene esta cosa con la melancolía, con el luto, ¿no? Hay una atmósfera, digamos, de tristeza en general, por lo menos con respecto a esos personajes, ¿no? Y que la heroína en este caso, o las heroínas del libro, sí buscan una justicia que además tampoco está en el juzgado, digamos, es una justicia, digamos, eh, personal, poética. Ya el hecho de nombrar las cosas por su nombre, de contarlas de una manera, ya hay una exigencia, ¿no? Hay unas heridas que quieren curarse o que quieren que las cosas cambien de alguna forma, ¿no? La primera mujer que muere, digamos, la nadadora, narradora, ¿no? Digamos, reconstruye su historia también como una suerte de canto fúnebre o de luto, ¿no? Yo no sé si tú has sentido así a tu libro, porque así como hay mucho conflicto de poder, también siento que hay un ambiente, digamos, así como ceremonial, religioso. Y no sé, ¿qué opinas tú? Sí, sí, respecto a lo heroico, sí, yo creo que donde se puede apreciar un poco mejor es en el relato Rata, ¿no? Porque empieza con una imagen bastante potente, ¿no? Que es de Saturno devorando un hijo de Goya. Y en ese cuento, digamos, es como una suerte de símbolo, ¿no? De este hijo que se enfrenta al padre, ¿no? En ese sentido, yo creo que sí podría haber alguna nota de heroico, ¿no? Sí, también respecto de la melancolía y la tristeza, yo creo que sí está presente de manera transversal en todos los cuentos, quizás porque el núcleo
de todos los relatos han sido recuerdos míos tristes, ¿no? De repente, ¿no? Entonces creo que eso se ha traducido en el estilo tan conciso, ¿no? Tan conciso de los relatos, ¿no? Pero volviendo un poquito a lo heroico, no me gustan mucho, digamos, los cuentos que tienen ese componente de heroico, ¿no? O sea, en el sentido de, no me gustaría, por ejemplo, escribir una historia acerca de una familia donde todos se llevan bien y todo sale bien, ¿no? O una historia donde hay nadadoras y ganan la competencia, ¿no? Ese tipo de relatos, digamos, no me llaman, ¿no? Pero sí hay un componente heroico y creo que lo veo con mayor fuerza en Rata, ¿no? Creo que las pequeñas revoluciones que pueden hacer los protagonistas en los relatos, en Rata creo que es el que se enfrenta, digamos, más al padre, ¿no? Así como en Saturno devorando un hijo, ¿no? Es Zeus el que no es devorado por ¿cómo se llama? Por Saturno, ¿no? Entonces yo creo que definitivamente en Rata se puede apreciar más el componente heroico. De acuerdo. Sí, yo coincido sobre esta epicidad que señalas, Richard. Al contrario al héroe clásico, ¿no? En este libro yo creo que hay una suerte de heroicidad o de épica de lo doméstico, ¿no? La tragedia detrás de bambalinas, como decía Susan, o la complejidad y la potencia de lo que pasa por debajo, ¿no? En las alcantarillas, no en lo visible. Y creo que ese es un paralelo que puede hacerle eco también a esta relación entre, tú decías que se siente que es un archivo, ¿no? Una escritura íntima, no, más bien un diario, una escritura íntima que sería lo contrario al archivo histórico. Y ahí también hay una relación femenino-masculino, ¿no? En relaciones de poder y de autoridad. O sea, quién escribe el archivo histórico y para quiénes son los diarios, ¿no? Y claro, a mí me parece que lo rescatable de este conjunto de relatos es que el diario aquí no tiene la sensiblería, digamos, o el sensacionalismo usualmente ligado a la historia femenina, ¿no? Sino más bien esta épica ligada más bien al héroe que sale de aventuras y se enfrenta con el mundo, ¿no? Aquí son ellas mismas las que se están dejando la piel en la calle, en la casa, ¿no? Y muestran las enormes dimensiones de esas pequeñas tragedias o de esas tragedias íntimas, cuando más bien esa intimidad habla muchísimo de toda la estructura social, ¿no? Bueno, quería darle también la palabra a Víctor Fajardo, que nos pregunta, ¿qué parte del libro resaltarías más? O sea, ¿con qué parte, si tuvieras que quedarte con una, cuál sería? Y si puedes compartir alguna anécdota. Creo que a modo de cierre está bonito. Yo creo que voy a citar un poco a Susan, ¿no? Creo que un libro es como un hijo y estos relatos son como hijos y no tengo favoritos. Pero, sin embargo, el que le tengo más cariño de repente, por así decirlo, o el que me siento un poco más orgullosa, ha sido de Kintsugi, del último relato, porque es el que más me ha costado a nivel emocional, ¿no? A nivel emocional y a nivel de edición, de darle una estructura y en definitiva, sí, ese es el cuento, ¿no? Después Basura también me costó muchísimo, a pesar que me fue fácil, porque en ese cuento hay dos partes, ¿no? Una parte de como una suerte de ensayo o relato periodístico, y otra parte, digamos, que habla del mito, ¿no? De lo que sucede en la familia. Me fue fácil hacer la parte de ensayo porque no me es difícil, ¿no? Por temas que trabajo haciendo redacción académica.
pero sí me fue muy difícil a nivel de documentación, porque tuve que documentarme mucho acerca de cosas terribles, casos horribles, ¿no? Entonces para mí fue muy desgastante emocionalmente, ¿no? Entonces creo que si tuviese que escoger, escogería esos dos, ¿no? Coincido yo como copilota en que esos dos fueron los más arduos, también creo los más gratificantes. Pero bueno, no sé si Susan o Richard o tú misma, Romina, quieren añadir algo. Bueno, yo nuevamente felicitaciones y yo creo que estamos frente a una escritora con mucha conciencia literaria y estamos esperando su próximo libro ya, espero que el otro año. Cuando acabas de parir, no le puedes preguntar a la mamá si ya quiere otro hijo, un ratito. Nada, felicitar a Romina una vez más y ya el resto de la presentación es que la gente lea este libro y pueda sentir y pensar con las historias que tú planteas. Sí, muchísimas gracias por su compañía, sus comentarios. En definitiva, sí, si bien es cierto, yo tenía en mente un libro con historias para lectoras, también es una lectura muy conmovedora para todos, ¿no? Mujeres u hombres, ¿no? Yo creo que la literatura y el acto de leer es bastante universal, ¿no? Definitivamente. Y muchísimas gracias, Paloma y Peso Pluma. Muchísimas gracias a ti, Romina. Oye, yo quería, pues eso, cerrar esta velada virtual agradeciéndoles a ti, Susan, Richard, muchísimas gracias. Y bueno, decir a nombre de Peso Pluma que nosotros estamos, la verdad es que muy contentos. Este es el cuarto libro de esta serie Iceberg, que creo que es la más desafiante y también la más gratificante, porque implica este trabajo de forjar una voz, que es como una herramienta. O sea, nosotros no sabemos mucho lo que vamos a tener al final de la jornada y es un trabajo emocionante, ¿no? En todos los niveles. Estamos muy contentos con el resultado. Con Romina, ya ves que la gente quiere un segundo libro, pero antes de eso, entra en librerías la próxima semana y bueno, pueden encontrarlo ya en www.pesopluma.net. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Susan, Richard, ha sido un placer escucharlos. Romina, trabajar contigo también, lo sabes. Pues aquí está ya oficialmente, esta es tu pequeña casa editorial. Y pues nada, espero que todos los lectores disfruten como nosotros hemos disfrutado leyendo y trabajando este libro. Y ya está, ha sido un placer. Muchísimas gracias a los tres y a todos los que nos ven por allí. Así que esto es todo por hoy. Muchísimas gracias.